sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. La perspectiva de un nuevo año, ¿verdad? Y a veces eso, pues hacemos propósitos como hemos oído, o bien también nos puede dar como temor qué va a pasar, pero hoy vamos a hablar de que andamos en la gracia del Señor, que su gracia no cambia sobre nosotros. Y para enfocarnos bien en este año, en qué cosas, cuando hacemos esos propósitos, esas resoluciones, pues vamos a ir a dos principios de la Escritura que quiero considerarlos como algo a tener en cuenta. Ambos se encuentran en las cartas de Pablo y tienen que ver con eso, con el propósito de nuestra vida. El primero es que los cristianos vivimos para Dios. No hay cosa más baja, no podemos ponernos metas que nos llevan a eso, ¿verdad? Pero vivimos para nuestro Dios y para nuestro Señor. Una vez que le hemos entregado nuestra vida, no hay otro propósito. Podemos desviarnos de Él, pero nos ha creado para que vivamos para Él. Y lo segundo implica lo que el segundo principio, el segundo propósito, es semejante, y es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. O sea, que el propósito de nuestra vida es glorificarle. Todo esto nos implica que no es el agradarnos a nosotros mismos, eso ya nos enfoca, ¿no?, hacia este año. No es vivir para lo que a mí me parece bien, bueno, a ver qué propósitos me hago, a ver, que parezcan buenos, sino vivir para lo que Dios quiere, para su gloria. Y la última vez que estuve, pues hicimos una reflexión en cuanto a que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, una reflexión que tiene que ver con esto, ¿verdad? Nos ha dado una vida nueva con el fin de que cumplamos su voluntad y andemos en las buenas obras que Él ha preparado de antemano, y de esta manera dar fruto para su gloria. Y hoy vamos a ahondar en el tema del propósito de nuestra vida, pero desde la perspectiva de la gracia de Dios. El apóstol Pedro habla de Dios como el Dios de toda gracia. ¿Qué es su gracia? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Es su don gratuito, es su bondad, su favor inmerecidos, y que Él los derrama sobre nosotros. Y ello pone de manifiesto su infinita compasión, su misericordia y su amor sobre todo ser humano. Así que en eso podemos agarrarnos y escudarnos, vernos refugiados este año, ¿no? Que Dios es Dios de infinita gracia y su gracia está derramada sobre nosotros. Y la venida de Jesucristo que estamos en Navidad, recordando, pues es como el comienzo de la manifestación de esa gracia excelente que vino por Jesucristo. Y el Señor derrama su gracia de muchas maneras sobre nosotros, según su multiforme gracia que está sobre nosotros. Habla de una gracia que es de muchos colores, multiforme, y los que hemos creído en Él, pues por su gracia somos perdonados. Eso ha sido por su don gratuito, el perdón, no por que nuestro arrepentimiento ha sido muy grande, porque Él ha sido el que nos ha llevado a tener ese gran arrepentimiento, así que al final todo parte de Él, todo es por su gloria, todo es por su gracia. Hemos sido salvados porque Él nos ha llamado, porque Él ha puesto en nuestro corazón ese creer en Él, y hemos sido no solamente perdonados, salvados, hemos sido también justificados. Por su justicia nosotros somos hechos justos. Así que hoy vamos a meditar en dos mandamientos respecto a la gracia. Uno es del apóstol Pablo y otro de Pedro. Primero vamos a ver el de Pablo en el primer punto, y después más adelante veremos el de Pedro. Vamos a 2 de Corintios 6, capítulo 1. Que dice así. Pablo está hablando de sí mismo como un colaborador del Señor. Todos nosotros tendríamos que tener en mente eso también, que en nuestra vida, de una manera o de otra, en nuestra vida somos colaboradores de Dios, ¿verdad? Y dice así: así pues, nosotros, como colaboradores suyos de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La idea que está transmitiendo aquí el apóstol es que es posible haber recibido la gracia de Dios, pero que haya sido en vano. Y es que aunque se trate de gracia, lo que Dios nos da, un don gratuito,
A quien la recibe, a nosotros, nos corresponde hacer una parte para que esa gracia cumpla su propósito. Y luego lo veremos más en detalle, el versículo donde habla de esto, pero esa parte que nos toca hacer, también para ejecutarla, Dios nos da de su gracia. Quien no haga la parte que le corresponde, pues probablemente tampoco podrá beneficiarse de esa gracia. La gracia será en vano para con él. Y en este sentido, hay algunos pasajes de la Biblia que hablan de siervos de Dios, sobre los cuales, personas, sobre las cuales fue derramada la gracia de Dios, y vamos a ver qué es lo que hicieron con ella, qué sucedió al final. Y lo primero que vamos a ver es una persona sobre la cual el Señor derramó muchísima gracia, pero fue en vano. Y para verlo vamos a ir a Génesis 19, que lo conoceréis. Ahí vamos. Así que mejor si lo conocéis, porque lo vamos a hacer un poquillo, no lo voy a leer entero. Aquí está narrado el caso de una persona, como hemos dicho, que para la cual la gracia de Dios fue en vano. Y se trata del pasaje que habla de cómo Lot y su familia fueron rescatados de la destrucción de Sodoma. Y justo, Génesis 19. Justo el pasaje anterior, este está detrás de un pasaje en el cual nos cuenta cómo Abraham estuvo intercediendo a favor de esta ciudad, ¿no? Para que Dios no la destruyese. Si hubiera algún justo, llegó hasta 10, ¿no? Si hubiera 10 justos, ¿lo destruirás también?, le preguntaba el Señor, y el Señor le escuchó, ¿verdad? El versículo 29 de ese capítulo resume lo que sucedió. Dice así: así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Dios estaba. Así que la oración de Abraham, pues no fue que la respuesta, y esto es una enseñanza para nosotros, no fue lo que él pedía que no fuera destruida la ciudad, pero es que no había ni 10 justos. Sin embargo, su oración no fue en vano, así que tenemos que guardar esto en el corazón para animarnos en orar y no desanimarnos. No es que igual Dios no me da todo lo que yo quería, lo quería, ¿no? Pero Dios lo que hizo fue salvar a su sobrino, a Lot, y a su familia, era el propósito del Señor, ¿verdad? Salvarles. Así que, y dice aquí que cuando Dios destruyó, se acordó de Abraham, de la oración que había levantado. Así que ánimo a orar, En los versículos anteriores al que hemos mencionado, el 29, están narrados los detalles de toda la gracia que el Señor extendió sobre Lot, pero también sobre su familia. Vamos a ver estos detalles. Lo primero que narra este texto es como dos varones que realmente eran dos ángeles, entraron en Sodoma y Lot les hospedó en su casa. Y ellos, estos varones, fueron testigos de primera mano de la depravación de los habitantes de aquel lugar. Entonces ya hablaron con Lot. Leemos los versículos 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahvé. Por tanto, Yahvé nos ha enviado para destruirlo. Así que, por la gracia de Dios sobre Lot, fue visitado por seres celestiales. Fijaos qué gracia, ¿no? Y el objetivo era salvarle a él y a su familia antes de destruir la ciudad. Así que Lot habló a sus yernos, pero ellos le tomaron a broma. Eso está en el versículo 14. Entonces, por la gracia del Señor, los ángeles apremiaron a Lot y a su familia a escapar. Esto está en el versículo 15. Dice así: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pero, ¿qué le pasaba a Lot? Pues que estaba remoloneando, vacilaba. Y sin embargo, por la misericordia de Dios, los ángeles intervinieron de una manera más drástica para poner a salvo a Lot y a su familia. El versículo 16 dice que, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas,
según la misericordia de Yahvé para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y una vez que ya estaba fuera, le dieron unas instrucciones bien sencillas para que pudieran salvar sus vidas y que no muriesen. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa, no sea que perezcas. Estoy saltándome algunas cosas porque no quiero detenerme en otros detalles, ¿vale? Para ser un poco centrarme más en lo que quiero compartir. Cuando Lot llegó al lugar que había acordado con los ángeles, al cual iba a escapar, Dios hizo entonces llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. El relato continúa diciendo en el versículo 25 lo siguiente: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero cuando la salvación de la familia estaba prácticamente alcanzada, algo sucedió. Leemos el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, de Lot, y se volvió estatua de sal. Así que recapitulamos. Hubo un despliegue de la gracia de Dios sobre Lot que alcanzó igualmente a su mujer. Este despliegue de gracia comenzó ya con la intercesión de Abraham para que Sodoma no fuera destruida. Siguió con la visita de 2 ángeles enviados por el Señor. Continuó con la gracia de que no solo Lot fuera a ser salvado, sino también su familia. Y después, con la misericordia de Dios, que ante un Lot titubeante, los ángeles agarraron a cada uno de los miembros de la familia de la mano y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad a tiempo, antes de su destrucción. Luego, Lot y su familia llegaron a las puertas de la ciudad a la cual escapaban para estar a salvo. Hasta ahí habían llegado. Casi todo conseguido. Sin embargo, como hemos leído, tan extraordinaria gracia resultó en vano para con la mujer de Lot. Pues ella, en el último momento, hizo algo por lo cual no logró alcanzar la salvación, sino que se volvió estatua de sal. ¿Qué es lo que hizo? Pues desobedecer el mandamiento que los ángeles le dieron a Lot y obviamente a toda la familia de parte de Dios, claro. Escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda esta llanura. Pero ella no cumplió la sencilla parte que le correspondía para poder beneficiarse de tantísima gracia salvadora. Como Lot, nosotros somos salvos también por la gracia de Dios. Y su gracia es inmensa. Hemos recordado que Jesucristo, hemos recordado la muerte de Jesucristo, su resurrección. Más grande no puede ser su gracia, mucho más grande de la que tuvieron ellos, aunque se les aparecieron ángeles. Por nosotros ha muerto Jesucristo. Y el mandamiento que dio el Señor a Lot y a su familia también de alguna manera es válido para nosotros, ya que por medio de otros mandamientos el Señor nos da exhortaciones similares. Solo que para nosotros la aplicación tendría que ver, sería en relación al mundo. Escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Así que este es un pensamiento con el cual comenzar y encaminarnos en este año y toda nuestra vida, obviamente. Así que también a los creyentes se nos ha encomendado una parte que hacer, que vamos a ver luego en versículos, que tienen que ver con lo que hemos leído. En el pasaje de la venida del reino, en Lucas 17, el Señor Jesús nos exhorta en el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Y esto es algo que se puede extender a cualquier circunstancia, o sea, que nos acordemos en todo momento, ¿verdad? Para no solo como un principio, ¿no? De que nos acordemos. Estas palabras nos están advirtiendo de no obrar como ella. Así que vamos a ver lo que hizo para que de ninguna parte, de ninguna manera, nos descuidemos y obremos de forma semejante a lo que hizo ella, ¿vale? Y claro, quiero en este mensaje de hoy, en esta predicación, tener en mente el comienzo de un nuevo año y cómo enfocarlo este 2026. Se nota que tengo unos años que no se digo.
Bien. Ella desobedeció. Su desobediencia, como la de cualquiera, pues hablaba de falta de fe y falta de fe y confianza en las palabras de Dios. Si tú o yo desobedecemos en algo a Dios, bueno, pues es porque no creemos que Dios nos ha dado mandamientos para nuestro bien, ¿verdad? Y no confiamos en su palabra. Ha dicho que no tendrá importancia, no lo creemos. Habla, pues eso, de incredulidad a su mandamiento. En este caso era el mandamiento dado por los ángeles. Y también una carencia de temor de Dios. Ella había dicho, no mires para atrás, y ella miró. Y también en nosotros, nuestras desobediencias, pues también hablan de una carencia de temor de Dios. Asimismo, no obedecer a aquel mandamiento denotaba que no había comprendido la urgencia de escapar y no parar, ni el peligro que su vida corría en caso de no hacerlo. No había entendido esa advertencia del Señor. Pero también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Nuestras almas corren peligro cuando desobedecemos este tipo de mandamientos del Señor. Corren siempre que desobedecemos cualquier mandamiento, pero específicamente este tipo de mandamientos. Su desobediencia consistió en que miró atrás. Claro que la palabra, el término que se traduce por mirar en hebreo, tiene el sentido de examinar, de mirar fijamente, o sea que no fue que, sino que miró fijamente, examinó, ¿verdad? Lo que había detrás. Por eso el hecho de mirar atrás a Sodoma decía algo, no era simplemente, ay, ¿cómo pudo hacerse esta transversal solo por la tontería de haber mirado atrás? No, es que si mirar atrás revelaba lo que había en el corazón, era algo mucho más grave que un mero gesto de haber vuelto su cabeza y mirar algo como quien mira los árboles del paisaje, ¿verdad? Del camino. Revelaba ese mirar atrás su añoranza de la forma de vida que había llevado en aquel lugar. Manifestaba hacia dónde se inclinaba su corazón, a qué estaba pegado, y lo vamos pensando para nosotros, ¿no? Dónde se encontraban sus afectos y lo que para ella era de estima, al igual que sucede cuando un creyente mira atrás al mundo del cual nos ha liberado el Señor, al mundo que hemos dejado atrás, y vuelve la vista a la pasada manera de vivir. ¿Y qué pasa? Vamos a verlo con la mujer de Lot, pero también con nosotros. El lugar al que miró la mujer de Lot se trataba de una ciudad pecadora, perversa y depravada, que se había hecho digna, merecedora del castigo divino de ser destruida. Cosa que al parecer ella, esta mujer, con su mirar atrás no había entendido. La maldad del lugar donde vivía y la depravación. Ahora recordemos lo que hemos mencionado en la introducción. El propósito del creyente es vivir para Dios, para su gloria. Así que no es para deleites temporales del mundo como quizá ella añoraba, ¿verdad? Así que nosotros, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer de la mujer de Lot, ¿qué miraremos nosotros este año nuevo y toda nuestra vida que el Señor nos conceda? Miraremos como la mujer de Lot el mundo que el Señor nos ha dicho que abandonemos. Porque los ángeles le habían dicho a Lot que iba a ser destruido aquella ciudad, pero no olvidemos que también a nosotros el Señor nos ha hecho saber que la apariencia de este mundo pasa y que la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, porque se han hecho dignas, el mundo se ha hecho digno de recibir el merecido castigo de Dios también. Todas las cosas, la tierra y sus obras van a ser deshechas. Entonces, seremos tan necios, tan necias como para poner en el mundo nuestro corazón. Entendemos mundo como el sistema de vida que hay fuera de Dios, ¿verdad? Seremos tan necios como para que nuestro tesoro esté en la tierra, las cosas que nos importan, como a ella parece que le importaba, ¿no? La manera de vivir que había tenido allí, y que nuestro tesoro no esté en el cielo. Porque decía el Señor, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Nos conviene bien recordar los mandamientos de la palabra que van en el sentido de lo que Dios le dijo a Lot, lo que os he comentado, ¿no? Que de alguna manera hay mandamientos semejantes. Y vamos a ver algunos.
Vamos a Lucas 9:62, que dice así el Señor Jesús. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que en este año, toda nuestra vida, nuestra mirada hacia adelante, no mirando atrás al mundo que hemos dejado. Primera de Juan 2:15-17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Fijaos que no es algo, poca cosa lo que el Señor dice algo muy grave. Que si nuestro corazón está en las cosas del mundo, si lo amamos, el amor del Padre no está en nosotros. Es una advertencia muy seria. 16, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que tener en cuenta que nuestro corazón se puede apegar a casas, a bienes que tenemos, a disfrutes, pero todo va a pasar, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Aunque la mujer de Lot añorase su casa, habrá de los patriarcas habrá que eran peregrinos, que no les importaba habitar en tiendas porque esperaban la ciudad celestial, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta la influencia que el cristiano también recibe de la sociedad, porque y esta sociedad, ¿qué hace? Pues de las cosas cotidianas, empezando por el comer, por ejemplo, hace ídolos. Dios nos ha llamado a amarle con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, todas las fuerzas, y no tener ídolos, pero aparte de los ídolos que pueden ser futbolistas o cantantes o cosas así, cada cosa, las cosas del día a día, la Biblia habla de los que, las cosas del día a día se pueden hacer ídolos, tenemos que tener cuidado. La Biblia habla de aquellos para los cuales su Dios es el vientre, y entre los programas que hay de cocina, el chef de para aquí y para allá, en Vitoria hay que chopote por todos los lados. Y nosotros no somos llamados a que nuestro Dios sea el culto al cuerpo, el deporte, el gimnasio. Podemos hacer esas cosas, tenemos que comer, pero tenemos que hacer las cosas del día a día. Hasta los hijos se pueden convertir en ídolos. El viajar puede ser un ídolo. Son cosas que el Señor, por supuesto, nos permite hacer y nos las da como un disfrute, pero no es para poner en ellas el corazón, sino que el que disfruta de este mundo sea como si no disfrutase de él, dice el Señor, ¿verdad? Así que nuestro corazón no debe estar en amar las cosas del mundo, sino en amar con todo nuestro ser al Señor. Y también es preciso que estemos atentos para que este tipo de tendencias de la sociedad no se introduzcan en la Iglesia. De otra manera, he dicho que el mundo no se introduzca en la Iglesia, porque esto es algo que estamos viendo mucho hoy día. Es que algunos en la Iglesia vienen a las iglesias y buscan un poquito estas tendencias, estas cosas que hemos hablado del mundo y otras, ¿no? Y otros incluso fomentan y promocionan y convierten la Iglesia en algo similar al mundo, a veces es para que la gente no se vaya, para tener muchos miembros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hacen actividades y ponen músicas y todo, que da igual si tienen palabra de Dios o no, son canciones guays, da igual cuánto sean cristocéntricas, cuánto glorifiquen a Dios, el caso es que entretengan, ¿verdad? Así que algunos pues buscan o convierten la Iglesia en un entretenido club social, que yo vengo, mira, no tenía mucha amistad, mira aquí que bien estoy, qué entretenido es esto. Y claro, los que dirigen la Iglesia procuran que la Iglesia sea muy entretenida todo lo que se hace. Un lugar de entretenimiento con predicaciones amenas, incluso divertidas, algún chiste por aquí, alguna cosa jocosa por allá, que no incomoden a los que las escuchan, diciendo palabras como pecado o arrepentimiento, eso no atrae a la gente. Algunos lo convierten en un gabinete de psicología, donde no se basan en lo que dice la palabra de Dios, es más moderno decir consejos de psicología que ir a la palabra para buscar las respuestas que necesitamos.
a veces lo que se hace se convierte en un lugar donde puedes realizarse todo tipo de actividades que además te sirven pues eso, para tener una realización personal, ¿verdad? Que igual en otro lado no conseguirías, pero aquí puedes hacer esto, lo otro y tal. Y con algunas incluso puedes llegar a ocupar puestos de responsabilidad, de autoridad sobre otros. E incluso, si puede ser, ¿por qué no? Puedo llegar a tener beneficios económicos igual y me puedo, no sé, enriquecer. Pero hay quienes buscan esas cosas de la iglesia. Y si voy a orar por ti, pero da una ofrenda para Dios, que luego es para el que lo ha dicho, ¿verdad? Y luego tienen jets privados, yates, etc. No sé si habéis oído de eso. Y puede ser también un lugar en el cual la palabra de Dios se utiliza de una manera parcial, no en su contexto, para manipular y controlar a los creyentes, como si fueran políticos, ¿verdad? Así que, como creyentes hemos sido exhortados a no amar el mundo, cuanto menos a no imitarlo y luchar para que el mundo no se introduzca en la iglesia, sino que sigamos la palabra de Dios, que nos habla de morir a nosotros mismos, ¿verdad? No, que eso no nos gusta mucho. Y nos habla de que la palabra, la predicación de la palabra tiene que ser seria, lo cual no quiere decir que no sea en un momento dado simpático lo que se dice, pero sí que se predica con la autoridad y reverencia que merece la palabra de Dios. Que no metes cosas fuera del lugar, que convierten en irreverente lo que tiene que ser un momento de muchísima reverencia, ¿no? El trato de la palabra, o que hablan de muchas cosas, predicadores, y no mencionan para nada la palabra de Dios, o hablan siempre de lo mismo, lo cual ya es ir hacia una tendencia un poco de secta. ¿Me dejáis que siga un poquito? Porque ya es la una. Sí. Había calculado como 40 minutos. Gracias, vamos a seguir con otros mandamientos que he comentado que íbamos a ver, que son de alguna manera similares a los que Dios dio a Lot, ¿vale? El siguiente está en Hebreos 12, 1 y 2. A Lot se le dijo y a su familia, corre por tu vida, ¿no? Porque su vida corría peligro si no proseguía. Así que también a nosotros ahí el Señor nos dice, corramos con paciencia, o sea, con aguante, nos venga lo que nos venga, nosotros adelante, aunque haya pruebas, adelante, corramos con paciencia, con gratitud, nos venga lo que nos venga, con ese soporte, ese aguante alegre, esperanzado. La carrera que tenemos por delante, ¿cómo? No vamos a mirar atrás, sino al Señor arriba, puestos los ojos en Jesús. Y en Marcos 13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo que parece, Lot y su familia han llegado a las puertas de la ciudad, donde iba a ser, ya estaban en el sitio donde iban a estar a salvo. Y sin embargo, en ese momento miró para atrás. Por eso somos exhortados en la palabra, persevera, persevera. El que venza, ese le dará. Perseverar hasta el fin, no desmayar, siempre siguiendo, corriendo la carrera, ¿verdad? Sabemos que contamos con la gracia de Dios para ayudarnos a hacer esta parte que nos corresponde, para que así no resulte que hayamos recibido en vano su gracia. Por tanto, voy a tomar el texto de Lot para aplicarlo a nosotros. Escapemos por nuestra vida de todo lo pecaminoso y de toda vanidad del mundo. No miremos atrás a él, ni nos paremos en toda nuestra carrera hasta que entremos en la ciudad celestial. Lot iba a entrar en una ciudad, pero nosotros en la ciudad celestial, ¿verdad? Así que ánimo este año y toda la vida. Ahora vamos a ver un caso en el que la gracia de Dios sí cumplió su propósito. Los creyentes hemos hablado de la gracia para salvación, para perdón, para justificación, pero también recibimos su gracia de muchísimas maneras, hemos dicho, y de formas concretas especiales. De esto vamos a ver el caso de Pablo. Vamos a ver qué hizo él con una gracia especial que Dios le concedió. Y esa gracia estaba relacionada con su función en el cuerpo, en el apóstol, en el cuerpo de Cristo. Y dice de ella en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Me está hablando de su parte en el cuerpo de Cristo, de su parte en lo que él tenía que hacer en la iglesia. Y él define su parte, su función como apóstol, pues perito arquitecto, ¿verdad?
nosotros también a cada uno nos da una gracia para muchas cosas, A unos da gracia para quedarse solteros o solos, sin pareja, a otros les da gracia para casarse y llevar un matrimonio para la gracia de Dios. A unos da hijos y es una gracia para la gloria de Dios, y a otros no, y vive con la gracia de Dios también para Él. Nos da gracia para servir en el cuerpo de Cristo en su momento, en su tiempo, cada uno según nos ha llamado, o para las cosas cotidianas. No siempre hay cosas visibles para hacer en la iglesia, a veces se trata de cosas que no se ven, la intercesión, mandar un mensaje de cariño a un hermano, hacerle una llamada, muchas cosas que no se ven, pero también Dios nos da a cada uno una gracia que hay que aprovechar. No estar buscando gracias que Dios da a otro y a ti no te concede, porque a cada uno nos da una cosa. No están anhelando, no quiero algo que se me vea, yo quiero estar pasando la ofrenda, dirigiendo, pues no, a todos llamo a eso. Cada uno tenemos que estar muy atentos para fijarnos qué gracia me ha dado Dios y en ella servirle con fidelidad. Y vamos a ver cómo hizo Pablo. Él dice en 1 Corintios 15:10, cómo usó esa gracia. Vamos ahí a buscarlo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Habíamos leído, ¿no?, la primera exhortación, que la gracia podía ser en vano. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se refiere a todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que por la gracia de Dios Pablo había sido salvado, transformado. Por la gracia de Dios permanecía firme. Por la gracia de Dios le servía como apóstol. Y él ya sabía que toda esa gracia no había sido en vano para con él, porque tenía bien claro que para que dicha gracia que el Señor le había otorgado fuese completamente efectiva, había una parte que le correspondía realizar, y la había realizado sobradamente. Se trataba de trabajar en aquello para lo cual había recibido la gracia. Y llevó a cabo dicho trabajo de tal manera que pudo afirmar sin ningún orgullo, sino haciendo honor a la verdad, que había trabajado más que los otros apóstoles. De esta manera, sin duda, la gracia de Dios derramada sobre él cumplió el propósito con el que le había sido otorgada. Así que nosotros, como él, tenemos que ser fieles y constantes en aprovechar la gracia particular que el Señor nos da a cada uno, como he dicho, en cosas muy diferentes, por su multiforme gracia. Sin embargo, esto nos puede parecer difícil. Pero ahora vamos al texto que os he dicho antes, ¿no?, que cómo el apóstol nos va a revelar algo que necesitamos saber. Y es que incluso para esa parte que nos corresponde, Dios nos ayuda con su gracia. Ha dicho Pablo en este texto: he trabajado más, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así pues, el duro trabajo que de Pablo era obra de la gracia de Dios, del Señor en él. Y sabemos de todos los sufrimientos, renuncias, peligros, penurias por los que tuvo que pasar el apóstol en la ejecución de aquel trabajo, y como en todos ellos le ayudó el Señor y él permaneció firme en la fe, como va a ser con nosotros. Así que nos está dejando un modelo retador Pablo, y es que ante tan grande gracia salvadora que el Señor nos ha otorgado, no podemos escatimar esfuerzos en trabajar y servir en la gracia particular que Él nos dé a cada uno, nos da como miembros del cuerpo de Cristo, y hacerlo por amor y por gratitud a Él, como lo hizo Pablo para este año y para toda nuestra vida. Que el ejemplo de Pablo nos aliente a trabajar tanto como sea necesario, conforme a la gracia que el Señor nos da a cada uno, todo para su gloria. Y no seremos nosotros quienes trabajamos, sino la gracia de Dios en nosotros. Y la extraordinaria gracia que vino por medio de Jesucristo para toda la humanidad es tan grande, su don gratuito, la bondad y favor inmerecidos, que en Efesios 1, 6 y 7 habla de la gloria y de las riquezas de su gracia. Eso es lo que está derramado sobre nosotros, gloria y riquezas de su gracia. Y también en Corintios dice, superabundante gracia de Dios sobre nosotros. Siendo receptores de tanta gracia, los creyentes somos alentados a no ser de los que retroceden para perdición, ni de los que miran atrás, como hemos leído, como hizo la mujer de Lot, ni en este año nuevo, ni nunca.
Pero no se trata solo de no retroceder, también se trata de no quedarnos estancados. Y respecto a esto nos habla Pedro. He dicho antes que había 2 mandamientos en los que íbamos a reflexionar, este es el segundo. Y está en 2 de Pedro 3, 18, donde dice, la segunda parte del versículo, dice así: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este texto va tras una advertencia de no dejarse arrastrar por el error de los inicuos para no caer de nuestra propia firmeza. Vamos a leerlo, es el versículo 17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para evitar ser arrastrados, es preciso que sigamos esta exhortación de crecer en la gracia, así como en el conocimiento de Jesucristo. Y eso lo hacemos en la oración, en la meditación de la palabra, congregándonos. De alguna manera, este versículo apunta a que el único modo de evitar caer en la vida cristiana es avanzar. La única manera de evitar el retroceso es seguir adelante. El quedarnos estancados no es una opción en la vida cristiana. Además, si nos contentásemos con la gracia que hemos recibido cuando nos convertimos y quedamos ahí, que Dios hizo, me sacó de la droga, me libró de la muerte, me hizo no sé qué, si nos quedáramos con eso y no creciéramos, permaneceríamos en un estado continuo de infancia espiritual, en el mejor de los casos. Obrando de esa manera podríamos incluso perder los beneficios de esa gracia. La gracia podría haber sido en vano para con nosotros, lo habríamos recibido, pero quizá en vano. No hemos sido llamados a eso. Y es que la vida del cristiano es un continuo crecimiento, así que en este año, a crecer en el Señor. Como el Señor es el Dios de toda gracia, es el mismo que por su gracia nos proporciona el crecimiento en todos los aspectos. Por eso crecer en la gracia implica lo que Pablo nos exhorta en otro lugar que dice en Efesios: crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, no se crece de cualquier manera, se crece en Cristo, conforme a su voluntad, conforme a su imagen, su carácter, humilde, bondadoso, etcétera, ¿verdad? Como sabemos. Y esto engloba, este crecer en la gracia, crecimiento en otras áreas concretas, porque como Él es el que nos da gracia para todo, el Señor nos habla de crecer en otras cosas, pero eso implica de alguna manera crecer en la gracia. El Señor nos exhorta a crecer en su conocimiento, nos exhorta a crecer en su obra, a crecer en amor y a crecer en fe. Eso es también crecer en la gracia. A este crecimiento es al que somos llamados a aspirar y ha de ser uno de los propósitos de este año y de toda nuestra vida. Y ahora, si cada uno de nosotros crecemos, obviamente la iglesia crece. Igual nadie lo ve, tú estás orando en tu casa, tú has decidido hacer morir un pecado con la gracia del Señor, ¿tú creces? La iglesia, que es el cuerpo de Dios, crece. Todos crecemos juntos, ¿verdad? Y esta reflexión, esta idea nos lleva también a otra reflexión respecto a la identidad de la iglesia. Algunos piensan en la iglesia pues, como algo semejante a una pirámide, en cuya cúspide está el pastor, ¿no? Todo depende de él, tiene que tener la visión, crecer, etc. Pues no es así, eso no es la iglesia. Tampoco la podemos comparar con un autobús, ¿no? Que va conducido por el pastor y los pasajeros, los clientes van ahí en plan pasivo y el pastor les lleva a donde deben ir. Tampoco es así. En Efesios nos habla de la iglesia como un cuerpo vivo, del cual los creyentes somos miembros, y en el cual todos y cada uno de los miembros estamos activos. Cada uno hace su actividad propia, la suya, y el pastor la suya propia, como uno más, la suya diferente de otros, o los pastores, o los que sean, ¿no? Cada uno, todos como un cuerpo reciben el crecimiento de parte del Señor. Así que el Señor nos exhorta a que no recibamos su gracia en vano, nos advierte, estamos resumiendo un poquito, ¿vale? A acordarnos de la mujer de Lot para no seguir su ejemplo. Su palabra nos exhorta a no mirar atrás, no amar el mundo ni las cosas que hay en él, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, a perseverar en una sociedad que ama y busca el ocio. El Señor nos invita a hacer nuestra parte en la gracia particular que nos ha otorgado,
nos alienta a trabajar, a ser diligentes, y hemos visto el ejemplo que tiene Pablo, que también es un ánimo. Y de esta manera no retroceder en el camino del Señor ni quedarnos estancados, sino en este camino, sino crecer en todo en su gracia. Oramos. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y nos encomendamos en tus manos este año. Te rogamos que por tu gracia tú nos ayudes a crecer en todo, Señor. Que nos ayudes a crecer en Cristo. Que perseveremos hacia adelante, que vayamos adelante, sea como sea lo que nos venga, que no temamos tu amor, el amor que nos das por tu gracia estará con nosotros. Tu ayuda en las pruebas, en lo que nos pueda pasar, estará con nosotros. Si algo nos sucede, será para nuestro bien, algo que quizá no nos guste tanto. No tenemos que temer, tu gracia está sobre nosotros. Que trabajemos en tu gracia, Señor. Que por amor a ti, por todo lo que tú has derramado, por la salvación que nos has dado, por tu muerte, por tu sangre derramada, que vivamos para ti, amándote, sirviéndote, buscándote, orando a ti. Gracias por esta iglesia, multiplica tu gracia sobre ella. Señor, que cada uno crezca en ti, cada uno ocupe su lugar, sea visible o no, y muchos se añadan a esta iglesia, esta ciudad sea bendecida por tu iglesia, muchos conozcan tu palabra sea predicada, y muchos se añadan a esta iglesia y a la iglesia aquí, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Tu poder.